Hoy vamos a aprender a hacer una presentación personal en Aymara o Uintayasiña. Para comenzar a presentarte, lo primero es el saludo. Para saludar tenemos la siguiente fórmula. Primero un saludo tradicional, kamisaki, y luego aski, el momento del día, y terminamos con el sufijo kipan. Y así tendríamos aski alhuakipan, aski urukipan, aski haipukipan, aski arumakipan. Kamisaki tiene dos interpretaciones. La primera es ¿qué tal? Y la otra es ¿cómo estás? Aski es buenas, y el sufijo kipan se traduciría como que sea. Uñachtawi, ejemplo. Kamisaki aski alhuakipan. ¿Qué tal? Que sea una buena mañana. Si deseas, en tu saludo puedes especificar al público al que te diriges haciendo uso de los siguientes términos. Takenitaki, a todos. Kuyakanaka, si tu público está compuesto de mujeres. Hilatanaka, si está compuesto de hombres. Wawanaka, si son infantes. Achachilanaka, si son ancianos, en masculino. Awichanaka, si son ancianas. Tatanaka, señores, mamanaka, señoras, y así entre otros tantos términos. Pasemos al segundo punto, el nombre y la edad. Para dar a conocer tu nombre, dices Nayan Sutijaj, seguido de tu nombre, y luego Satawa. Para la edad, mencionas el número y luego Maranitua. Uñachtawi, ejemplo, Nayan Sutijaj, Suma Pankara Satawa. Mi nombre es Bella Flor. Patunka Sohtani Maranitua. Tengo 26 años. Para dar tu edad necesariamente tendrás que saber un poco de los números en Aymara. Pasemos al tercer punto, la procedencia. Para indicar dónde vivimos, decimos Nayaj, seguido del nombre del país o de la ciudad, Marcan, Kamtua. Opcionalmente pueden agregarle Huila Masinaka Hampi, que significa con mis familiares. Por ejemplo, Uñachtawi, Nayaj, Chile, Marcan, Kamtua. Yo resido en Chile. Cuarto punto, ¿a qué te dedicas? Para responder esta pregunta sigamos esta estructura. Nayaj, seguido de la profesión y el sufijo TWA, coma, institución de trabajo o estudio, y luego Uksan y Yatekaskta si es que estás estudiando, o Uksan Irnakaskta si es que estás trabajando. En el cuadro amarillo les dejo unas cuantas profesiones. Por ejemplo, Uñachtawi, Nayaj Kelkeritua, coma, editorial Firulais Uksan Irnakaskta. Traducción: yo soy escritora o escritor también y estoy trabajando en la editorial Firulais, el famoso Firulais. Hoy vamos a honrar su nombre. Muy bien, pasemos al punto 5, gustos y aficiones. Esto ya es algo más opcional si tú quieres mencionar o tal vez no. Vamos, Nayaj, verbo 1, coma, verbo 2, Ukamaraki, el último verbo. Finalmente, Ual Muniritua. En la cajita morada tenemos unos cuantos verbos que indican pasatiempos, gustos o aficiones. Uñachtawi, vamos con el ejemplo. Nayaj, Manka, Payaña, Pitaña, Ukamaraki, Jalaña, Ual Muniritua. Traducción: a mí me gusta cocinar, tejer con palillos y correr. Si únicamente les gusta hacer una sola actividad, entonces simplemente cambian de la siguiente forma. Nayaj, seguido del verbo, y luego Ual Muniritua. Pero si son más de dos las actividades que quieres mencionar, entonces puedes seguir la estructura que te estoy dejando aquí. Nayaj, seguido de la primera actividad, segunda, tercera, cuantas sean. Solo no olvides poner Ukamaraki antes de la última actividad que quieras mencionar. Veamos cómo se ve una presentación completa. Kamisaki, aski urukipan takanitaki. Nayan Sutijaj, Silvia Chávez Satawa. Kim Zatunka Payani Maranitua. Nayaj, Argentina Marcan Yuriritua. Ucan Pirus, Colombia Marcan Kamtua, Huila Masinaka Hampi. Ucat Nayaj Yatichiritua. Colegio Villa Dolores Uksan Yatekaskta. Nayaj Pekota Nataña, Sami Chaña, Ukamaraki Hailiwinak Ischuquiña, Wal Muniritua. Paisuma.